Muy buenas, queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, lunes 18 de enero. Ya entramos en la segunda semana del tiempo ordinario, pero continuamos escuchando la carta a los Hebreos. Dice: Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio nos dice lo siguiente, tomado de Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, esta lectura, esta palabra de Dios de hoy, me hace acordar de una anécdota, ¿verdad? Esta pandemia, creo que a todos, también a mí, nos ha obligado a hacer cosas que antes no se hacían. A mí en concreto, regar las matas, lavar la ropa, despercudir las prendas blancas, llenar de parafina los ciriales del templo, etc. Y esta experiencia ha sido muy enriquecedora porque me doy cuenta que solo haciendo lo que el otro hace puedo comprender su realidad, ¿no? Creo que en Japón y en Corea es una práctica muy extendida en las empresas que no ascienden a alguien a un cargo directivo hasta que no haya pasado por los diversos cargos que tiene la empresa, desde el más sencillo hasta los de supervisión, etcétera, porque de esa manera pueden comprender realmente lo que significa trabajar allí. Y en concreto, esto pues me ayuda a comprender, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Regar las matas y llenar de parafina los ciriales me hace entender que las cosas que aparentemente son sencillas tienen también su manera de hacerse, tienen su arte, tienen su pericia, requieren su pericia y llevan tiempo. Me doy cuenta que al llenar la parafina líquida de los ciriales se me ha regado, también el agua de las materas, en cosas tan simples. Veo que muchas veces empleo más tiempo de lo que yo mismo quisiera. Y esto es muy interesante porque la carta a los Hebreos nos dice que Cristo puede comprender
a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en sus debilidades. El grado de profundización del misterio de la encarnación es que Cristo ha querido no solo ser hombre, sino asumir las debilidades. ¿Para qué? Para comprender. ¿Y a quién? A los ignorantes y a los extraviados, a los que pecamos, ¿no? Y eso es justamente lo que vemos que Jesús también actúa en el Evangelio, ¿no? Dice, en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, pues Jesús, ante la pregunta que puede parecer impertinente, los comprende, ¿no? Jesús comprende a todos, ¿no? San José María Escrivá decía que muchas veces la mejor manera de amar no es hacer cosas extraordinarias o sacrificadas o particularmente llamativas, sino comprender al otro, su cansancio, su historia, sus heridas, acercarnos al otro para comprender, para ponernos en sus zapatos, para realmente poder tener esa capacidad de amar. Que hoy se nos quedara esta palabra: Señor, ayúdame hoy a comprender al que tengo a mi lado. Que tengan todos un estupendo día. Dios los bendiga.